Me acordé cuando estaba en primaria. Oiga, ¿hay alguien que tiene un Lexus muy bonito, 3105, termina la placa? Es que tiene a una persona trancada. Por ahí va, por ahí va. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Timoteo 4:16. Dice así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Si haces esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Vamos a inclinar el rostro y oremos. Señor, gracias te damos, Dios, por el cuidado que tú tienes de cada uno de nosotros. Te pedimos, Dios mío, que tú estés en este lugar y nos hables a lo más íntimo de nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, permanecer en Cristo es garantía de que nosotros vamos a llevar muchos frutos, como el pámpano cuando está pegado a la vid. De eso hablamos la semana pasada. En el día de hoy vamos a hablar de una circunstancia que de repente el cristiano tiene que enfrentar y que definitivamente el estar pegado a la vid nos ayudará a superar esta y cualquier otra circunstancia que se nos presente. Pero específicamente vamos a hablar de un consejo que el apóstol Pablo le da a un grupo de iglesias en aquel momento y que es tan importante para que ellos superen un momento muy, muy difícil en su vida. ¿De qué se trata esta historia? Bueno, el apóstol Pablo, como ustedes saben, él era un hombre que llevaba el evangelio a diferentes lugares. Él hizo varios viajes misioneros. En un primer viaje misionero que él hizo, él fue a una región que hoy en día está en Turquía y que se llamaba en aquel entonces la región de Galacia. Y en esta región, entonces, él fundó iglesias. Iglesias que salieron de la nada, ahí no había absolutamente nada. En aquel entonces, lo que se acostumbraban estos apóstoles cuando viajaban era primeramente llegar a la sinagoga donde estaban sus compatriotas, sus hermanos en la fe, los judíos, y llevar el mensaje del evangelio. Y luego entonces iban y le hablaban también a los no judíos, aquellos que no se reunían en las sinagogas, pero que estaban tan deseosos de escuchar ese mensaje tan maravilloso, tan transformador del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que ellos hicieron una labor. Dice que en aquel lugar ellos se demoraron aproximadamente un año, semana tras semana, reuniéndose con aquella nueva iglesia. Y antes de partir de allí, entonces ellos dejaron a algunas personas encargadas, algunos pastores encargados de esa iglesia. Ahora, ¿dónde entra la historia que tenemos para el día de hoy? Bueno, ellos viajaron y al cabo de un tiempo recibieron noticias que aquellos cristianos recién nacidos, a los cuales ellos le habían entregado tanta dedicación y tanto amor, de repente se comenzaron a enredar con algunos maestros que iban viajando por allí y que traían falsas enseñanzas. Ese es el contexto sobre el cual se basa la carta de Pablo a los Gálatas. ¿Cuál fue esa enseñanza falsa que llegó a esa iglesia en Galacia? Bueno, los que vinieron eran judíos que habían escuchado de Jesucristo y que ellos de alguna manera eran inclinados hacia el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos llegaron y vieron allí
a estos judíos que eran cristianos, pero vieron también a esos no judíos que estaban allí, pero sin guardar los reglamentos que Moisés había dejado en la ley. Entonces, a raíz de eso, ellos comenzaron a enseñarle a estos cristianos nuevos, no judíos, que ellos tenían para alcanzar la salvación que guardar la ley. ¿Qué cosas? No comer ciertos alimentos, guardar el día de reposo, circuncidarse inclusive. Y a esta gente no solamente llegó a Galacia, eso inundó todas las iglesias iniciales. Y a esos supuestos cristianos se les llamaba judaizantes, porque ellos decían, no basta con la gracia, con tener fe en el Señor Jesucristo, es necesario además guardar la ley. Pablo se entera de eso y él se llenó de una profunda tristeza. Él había dedicado parte de su vida con mucho amor a enseñarle estas cosas a los Gálatas, y de repente la noticia que había pasado ciertos maestros por allí, y entonces ellos estaban cambiando su manera de pensar. Ya no era solamente la gracia de Dios a través de la fe, sino que se les estaba enseñando que ellos además tenían que ser cuidadosos de la ley. Pablo se puso demasiado triste y entonces escribe la carta a los Gálatas. Ahora quiero decirle que esta carta a los Gálatas ha sido en el cristianismo una joya, una bendición, un tesoro, porque en aquel momento, cuando estaba naciendo la iglesia del Señor, cuando la gente estaba recibiendo a Cristo con ese mensaje de que para tener ese perdón de los pecados bastaba con creer en Jesús como el Mesías, entonces ahora estaba siendo desvirtuado. Y es muy claro que si Pablo no hubiera escrito esta carta a los Gálatas, quizás hoy en día la iglesia del Señor Jesucristo no existiría. Ahora sabemos que eso era plan de Dios, así que de todos modos pues la iglesia iba a estar viva como está en el día de hoy. Pero fue una marca bien importante en la historia de la iglesia. Bien, vamos a ver el primer punto aquí. Lo primero que habla el apóstol Pablo es de que hay un solo evangelio. ¿Y por qué, usted dirá, estamos trayendo esta enseñanza en el día de hoy? Porque no solamente se trata del peligro de los judaizantes, de aquellos que dicen, bueno, ahora no basta con creer en Cristo, hay que hacer esto, esto y esto, sino que además ahora nosotros tenemos muchas amenazas hacia la iglesia, otros evangelios que se predican, otras enseñanzas que se apartan del evangelio puro que el Señor nos dejó a través de los apóstoles. Y por eso entonces es importante que nosotros hablemos esto. Y en realidad en el día de hoy estamos empezando una serie de enseñanzas en las cuales nosotros vamos a ir profundizando sobre algunos temas. Ahora, ¿qué tan raro puede ser que en el día de hoy haya enseñanzas falsas tal como esta que hemos explicado como introducción? Pues las hay. Nosotros hemos tenido, y con dolor lo digo, personas que por tiempo han estado viniendo aquí a la iglesia y de repente alguien les dijo a ellos, no, pero es que lo que tú haces no es suficiente. Creer en Cristo no es lo único que tú debes hacer para alcanzar el perdón de tus pecados.
tú tienes que hacer esto, esto y esto. Y con tristeza lo digo, personas que empezaron bien, de repente comenzaron a guardar el sábado, a no comer puerco y a hacer otra serie de cosas, porque esa corriente de los judaizantes que empezó en el primer siglo, en el día de hoy todavía está capturando y engañando a personas. Bueno, hay un solo evangelio. Dice Gálatas 1, versículo 6. Me asombra. En otra versión dice, estoy maravillado que tan pronto como se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo, está hablando de Dios mismo, dice, para seguir un evangelio diferente. Y sigue diciendo, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, estamos hablando de la palabra de Dios que ha transformado nuestras vidas. La gran mayoría de los que estamos aquí ha tenido una experiencia personal con el Señor que ha sido transformadora en nuestras vidas. Ha limpiado nuestra vana manera de vivir, nuestra pecaminosa manera de vivir, y eso ha hecho un cambio radical en cada uno de nosotros. Pero observe lo que dice aquí. Dice que tan pronto se han alejado ustedes de Dios por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahora, ¿qué tiempo había pasado entre que Pablo les había llevado con mucho cariño, con mucha dedicación el mensaje del evangelio, hasta que él se enteró que habían llegado otros y los habían desviado totalmente? Algunos piensan que no había pasado más de un año. O sea que Pablo había llegado junto con otros compañeros de él a esa región más o menos en el año 47. Tuvo un año con ellos acompañándolos y enseñándoles ahí. Y después de un año, como en el año 49, él se enteró que ya ellos estaban siendo seducidos y apartados de la sana enseñanza. Ahora, los Gálatas tenían una característica, y es que ellos eran inconstantes. Inconstantes, y dice la Biblia que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y de algo sobre esto estuvimos hablando la semana pasada, cuando decíamos que nosotros tenemos que estar plantados en el Señor, tenemos que echar raíces en las cosas de Dios. Y fíjense que hoy en día, a diferencia de cuando mi esposo y yo conocimos a Jesucristo, la gente era gente de plantarse en un lugar. Ellos llegaban, conocían al Señor en una iglesia y ahí permanecían. A menos que fuese como nos sucedió a nosotros, que tuvimos que irnos a otro país, tuvimos que buscar otra iglesia y todo lo demás. Pero es tan importante que nosotros estemos plantados en el Señor y plantados también en un lugar que en base a oración nosotros tenemos que preguntar al Señor, Señor, ¿tú quieres que este sea el lugar donde yo voy a venir, donde voy a echar raíces, donde voy a crecer en Cristo? Recuerdo que en el tiempo en que nosotros tuvimos que viajar a otro país, ahí me tocó irme a Texas, y allá estuve un tiempo antes de que viniera mi esposa, y yo estaba buscando un lugar. Miren, buscar una iglesia no es una cosa fácil. Cuando usted es un cristiano, una cosa es que usted conozca a Cristo en una iglesia, pero cuando usted es un cristiano de años y usted por algún motivo tiene que cambiarse de un lugar, eso es todo un tema. Yo recuerdo que estando en Texas, y yo vivía en Austin, muy cerca de la Universidad de Texas, por ahí estaba el lugar pues donde estaba hospedado, y yo recuerdo que ya venía Carmen con Josué apenas de 2 años de edad, y yo estaba triste, pues digo, entonces, ¿a qué lugar voy a llevar a mi familia? Y yo me metí en un ayuno. Yo me metí en un ayuno pidiéndole a Dios, Dios mío, muéstranos el lugar
donde debemos estar. Ya había ido a lugares diferentes. Por eso es que el hecho de estar y llegar a una iglesia es algo que nosotros debemos ver con toda la responsabilidad y la seriedad que se requiere. Y recuerdo que ese día estaba yo ayunando y al mediodía salí y me fui cerca ahí de la entrada de la universidad y vi a un grupo de jóvenes que estaban ahí orando, los conocí y el Señor entonces me llevó a una iglesia preciosa, en donde yo aprendí muchas cosas, en donde el tiempo que tuve para quedarme allí, lo aproveché. El corto tiempo, porque de ahí me fui a otro estado, en los Estados Unidos, pero el corto tiempo que estuve ahí, yo hice raíces y me planté y aprendí. Entonces, este es un mensaje que yo traigo para todos los que estamos aquí. Porque la realidad, como le digo, hoy en día es que la gente pasa de iglesia en iglesia, pero el mensaje que yo les traigo con todo mi corazón a todos ustedes que están aquí es que mediten en lo que la palabra de Dios nos enseña. No es tan fácil. Cuando usted va a una iglesia, usted dice estar recibiendo la palabra de Dios. Usted se muda a otra iglesia. Puede ser que le estén predicando otro evangelio. Ya nosotros hemos hablado de algunas de las grandes distorsiones que hay en la enseñanza de la palabra de Dios. Pero vamos a lo que compete en este momento. Lo segundo que vamos a ver en el día de hoy es que nosotros seguimos solamente a Cristo. Mire lo que dice Pablo a los Gálatas. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que le hemos anunciado, quede bajo maldición. La palabra que en algunas versiones se utiliza es anatema, pero eso lo que significa es maldición. Dice, como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, que quede bajo maldición. Entonces, en este solo versículo, este par de versículos, aquí el apóstol Pablo le habla a los Gálatas de lo más profundo de su corazón. Esa era la gente que ellos habían conocido. Yo quiero decirle, uno se apega a la gente. Hoy venía una familia que quiero muchísimo, a todos los quiero muchísimo, pero cuando entraron ahí le dije a ellos, yo creía que no iban a venir porque llegaron tarde. Así que si ustedes llegan temprano, mejor para mí, ¿verdad? Ahora, resulta ser que uno se apega a la gente y después uno dice, bueno, esta persona ya no viene, se fue a otro lugar, pero la gran interrogante que siempre me queda en mi corazón es, ok, ellos no vienen aquí, ¿a dónde estarán yendo? ¿Dónde estarán yendo? ¿Estarán recibiendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Dice aquí el apóstol Pablo, dice que si hay alguien, aún nosotros, ¿qué es lo que está diciendo Pablo ahí? Que ellos no tienen ni siquiera que poner sus ojos en Pablo, sino en lo que la palabra de Dios enseña. Y esa es una cosa tan importante, porque hoy en día nosotros tenemos muchas iglesias las cuales se fundamentan en una persona, en las enseñanzas específicas de una persona, pero el apóstol Pablo está diciendo, no. Ustedes mire, ustedes han conocido a Cristo, no pongan sus ojos en mí, eso es lo que está diciendo Pablo, porque si aún yo o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que hemos anunciado, quede bajo maldición. En otras palabras, sea anatema. Mire qué agudo y qué duro es Pablo cuando da esta enseñanza. Dice, como antes lo hemos dicho, también lo repito, si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, quede bajo maldición.
Ahora usted dirá, pero ¿cómo un evangelio diferente? Bueno, cuando el evangelio que usted recibe no es un evangelio de la gracia de Dios, porque si Dios envió a su único hijo al mundo, ¿cómo Él no nos va a dar igualmente todas las cosas que necesitemos? ¿Y por qué hablo de un evangelio diferente? Porque desde hace años andan muchas corrientes en las iglesias, algunas de ellas hablan acerca de la teología de la prosperidad. Sé que estoy repitiendo algo que he dicho con anterioridad, pero lo hago pensando que esto es crítico para que cada uno de nosotros lo entienda. Cuando usted, para que las personas sepan que usted es un verdadero creyente, usted tiene que tener determinadas cosas materiales, entonces ese evangelio es otro evangelio muy diferente. Ese no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estas cosas, todas estas cosas seducen. Usted llega a un lugar y le hablan y le prometen a usted que si usted hace tal o tal cosa, usted confiesa, porque estamos hablando de la confesión. Si usted confiesa que va a recibir esto, si usted decreta que usted va a recibir esto otro, entonces usted será próspero. Eso no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y de eso está hablando aquí el apóstol Pablo. No se fijen en mí, fíjense en lo que el evangelio enseña. Eso es lo que dice aquí. Dice, como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, quede bajo maldición. Mira lo que dice Hebreos 12:2, y este es un versículo muy conocido, porque en Hebreos 12:2 el autor nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. A veces yo me he encontrado con personas que uno conoce, pues ahora es una persona que está, que uno recién conoce, es un cristiano, y ellos ya no nos hablan acerca sino de a qué persona muy conocida ellos siguen. Y hoy en día, a diferencia de lo que era en el primer siglo, Pablo iba, enseñaba esto en cierta iglesia, y después entonces él se enteraba que por ahí habían pasado unos maestros itinerantes enseñando una cosa muy diferente. Pero hoy en día usted no tiene que nadie venir del exterior para enseñarle algo a su iglesia. Usted no tiene ni siquiera que salir de su casa. No, aquí no tengo el celular. Usted hace así el celular y ahí usted tiene de todo tipo de enseñanza. Y hoy en día la iglesia o mucha gente en la iglesia se han vuelto cristianos que están siguiendo cualquier tipo de enseñanza. Quiere decir que las cosas ahora están mucho más difíciles que cuando Pablo le escribió esta carta a los Gálatas, porque ahora no solamente es un maestro que pasa por ese lugar y da una enseñanza que no es correcta, que no está de acuerdo al Evangelio, sino que usted puede desde la comodidad de su casa tener allí un menú de cualquier tipo de enseñanza que usted se pueda imaginar. Entonces, no es de extrañar que algunas personas que son descuidadas en cuanto a las enseñanzas comiencen a escuchar enseñanzas que no están conforme al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y como consecuencia, se apartan de la sana doctrina, de la enseñanza correcta. Y fíjense lo que dice 1 Corintios 3:11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, eso es lo que enseña el apóstol Pablo, eso es lo que desde lo más profundo de su corazón, él está hablando a los Gálatas y le está diciendo, oh Gálatas insensatos, ¿cómo fue que ustedes empezaron bien y ahora se apartaron? Entonces, nosotros como cristianos debemos tener fijo en nuestra mente
que nosotros primeramente hay un solo evangelio, no hay dos evangelios diferentes. Y lo segundo, que nosotros estamos en este mundo para seguir a Jesucristo y no para seguir a ningún maestro o ninguna enseñanza rara que haya por ahí. Entonces yo le he mencionado un par de estas, pero son tantas que aquí pudiéramos quedarnos por un largo rato y no terminaríamos de revisar la lista. Lo tercero que Pablo enseña a través de este pasaje es que somos reconciliados con Dios por la gracia y no por la ley. Mire, la palabra gracia significa algo que uno recibe que no merece. Eso es lo que significa gracia. Por eso es que cuando usted recibe un regalo, usted dice gracias, porque si usted tiene buena educación, dice gracias porque la verdad no merezco esto y qué bueno que me lo das. Eso es lo que es la gracia, un regalo no merecido. Y nosotros, de acuerdo al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos conocido al Señor, el Señor ha perdonado nuestros pecados y nos ha dado la vida eterna por su sola gracia. No hay mérito en ninguno de nosotros que pueda decir yo hice esto, esto y esto y por eso he recibido el perdón de mis pecados. Vamos a ver cómo lo dice el apóstol Pablo. Gálatas 3:1 dice así: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? En otro versículo, en otra versión dice, ¿quién los ha hechizado? Ustedes iban caminando bien. Apenas hace un año yo estuve ahí con ustedes y ahora resulta ser que ustedes se han dejado enredar por cualquier tipo de enseñanza. Y él dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Si ante los ojos de ustedes Jesucristo ya fue presentado claramente como crucificado, si ellos habían recibido a Jesús con alegría en su corazón. Mire, y hablando de esto se me viene a la mente de una persona tan querida que nos acompañó aquí por varios años y que de repente resulta ser que de buenas a primeras tuvo una relación con algo, o sea, una persona que conocía le habló acerca exactamente de lo que les pasó a los Gálatas. Le dijo, tú conoces a Jesucristo, qué bien, pero tienes que guardar el sábado, tienes que hacer, yo no sé si le dijeron que se circuncidara, eso sí no sé. No sé, pero no puedes comer esto, no puedes comer lo otro. De eso se trata. Y entonces por eso dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Si ante los ojos de ustedes Jesucristo ya fue presentado claramente como crucificado. Yo le pregunto a usted, si usted está siendo expuesto a alguna de estas cosas, yo le pregunto a usted que muy sinceramente usted diga, es que he conocido yo a Cristo y se me ha requerido que yo haga esto o haga el otro. Cuando nosotros hemos conocido a Cristo, nosotros hemos experimentado la más hermosa y preciosa presencia y transformación en nuestras vidas. No hemos tenido que hacer absolutamente nada. Pero entonces está la otra enseñanza por allí, de la cual en alguna otra ocasión le he dicho, que es el asunto de hacer los pactos con Dios. Entonces la enseñanza esta dice que si tú quieres un favor de Dios, por delante pon dinero. Eso no puede ser. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es gratuito. Ahí no hay dinero de por medio. Y si usted tiene algún tiempo de venir aquí, usted sabe, y quizás la primera vez que vino hasta le pareció raro, pero aquí nosotros no pedimos ofrendas. No porque no la necesitemos. Hay mucha gente aquí que colabora, pero el motivo de la predicación de Jesucristo nunca puede tener detrás de sí un interés material. Entonces es lo que habla aquí el apóstol Pablo. Dice, solo esto quiero que me digan. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley
o por el oír con fe. Tan necios son, comenzaron por el Espíritu y ahora van a acabar por la carne. Ahora, ¿por qué estas cosas y estas enseñanzas prosperan? Sencillamente porque estas enseñanzas apelan a ciertas necesidades que el ser humano tiene. Si usted es una persona que está buscando una solución económica para su vida o de salud, o quizás en el ámbito familiar usted tiene una necesidad, entonces usted puede caer en las redes de este falso evangelio, y entonces son enseñanzas que apelan a eso. ¿Qué es lo que voy a adquirir en mi vida para que yo me sienta realizado, para que viva feliz? Entonces, las iglesias se llenan, pero de gente que anda buscando lo suyo y no de lo que es del Señor Jesucristo. Entonces sigue diciendo, comenzaron por el Espíritu y ahora van a acabar por la carne. Yo le tengo aquí dos enunciados, que es una manera en palabras sencillas de explicar lo que hasta aquí hemos estado enseñando. Primer enunciado: las buenas obras no son una condición para la salvación, sino una consecuencia de que nosotros somos salvos. Escuche esto. Esto es vital para el cristiano. Si nosotros podemos entender estos principios, nosotros vamos a estar vacunados contra un montón de enseñanzas erróneas que hay por allí. Fíjense lo que dice nuevamente: las buenas obras no son una condición para la salvación. En otras palabras, cuando yo vine a los pies de Cristo, cuando yo llegué por primera vez a aquel lugar y fui expuesto a la palabra de Dios, yo entendí que algo mal yo estaba haciendo en mi vida. Y eso trajo en mí un arrepentimiento delante de Dios. Dios mío, tú entregaste tu vida en el Calvario por mí y yo he vivido de esta manera que te he ofendido. Entonces el cristiano se arrepiente, recibe el perdón de sus pecados, es salvo, y la consecuencia que sigue son las buenas obras. Entonces uno deja de toda esa barbaridad que hacía, uno deja de hacerla, pero el motivo o por qué nosotros hemos alcanzado el perdón de los pecados, porque cambiamos nuestro estilo de vida, no, sino porque Cristo en la cruz pagó por nuestros pecados. Y la consecuencia que viene de esa salvación tan grande que nosotros hemos experimentado es un cambio en nuestro estilo de vida. Es un deseo ahora de que nosotros queremos agradar a Dios. Es el sentido de que nosotros hemos probado algo infinitamente mejor. Cuando yo vine a los pies de Cristo, bueno, yo era un joven, vivía como me da la gana, muchas cosas de este mundo probé, pero cuando vine a Cristo y experimenté el perdón de nuestros pecados y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, yo digo, nada como esto, nada como esto. Y después, cuando vino la tentación, porque la tentación siempre estará allí, que viene y le quiere a uno desviar del camino, en ese momento yo solamente me acuerdo de acá, lo que hizo Dios por mí, que esta paz que el Señor me ha dado, que esta seguridad que yo tengo en Él, no me lo ha dado absolutamente nada, ni las muchachas, ni los bienes materiales, nada se compara con la presencia de Dios en la vida de uno. Entonces recuerde esto, las buenas obras no es una condición, usted no tiene que primero dejar de pecar, usted lo que tiene que es arrepentirse y venir delante de Dios y decir, Señor, perdóname. En ese momento el Señor le da la salvación
Y de ahí en adelante, él irá cambiando su vida en un proceso que la Biblia llama santificación. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Ahora, mire este otro, que es dicho lo mismo, pero de otra forma. Yo no soy salvo por mi buena conducta es consecuencia de mi salvación. ¿Se entiende esto? Es tan importante el orden. Mire, ¿usted ha visto algo como esto? Unos bueyes con una carreta y la carreta va detrás de los bueyes. Bueno, las obras, la conducta del cristiano sigue a esa experiencia tan maravillosa que es el perdón de nuestros pecados, nuestra salvación. Pero si nosotros quisiéramos pensar que primero tenemos que hacer algo para entonces recibir lo que Dios nos da gratuitamente, entonces estamos haciendo algo así. Primero la carreta y después el buey. Imposible. Eso no puede ser. Ahora, si nosotros entendemos esto, entonces nosotros, como le digo, vamos a estar muy claros de cualquiera enseñanza que venga y que se aparte del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos en el Señor es por lo que ya Él hizo por nosotros. Nosotros estamos en Cristo no en espera de que Él haga algo por nosotros, si ya Él lo hizo todo y pagó y nos dio absolutamente todo. Entonces, en muchas iglesias, lo que se predica es un evangelio de la prosperidad y un evangelio que va dirigido a la autorrealización del individuo. Entonces, el énfasis está en qué es lo que tú tienes que hacer para que te vaya bien en tus negocios, en tu matrimonio, en todas estas cosas. Pero es exactamente lo que hace ese segundo dibujo. Tratar de poner la carreta por delante de los bueyes. Seguimos. Punto número 4. Debemos ser cuidadosos con las enseñanzas que recibimos. Mire, dice Efesios capítulo 4, versículo 14. Bueno, el Efesios 4 dice que Él mismo, hablando de Dios, constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo, para que nosotros crezcamos a la estatura del varón perfecto, el cual se llama Jesucristo. A propósito de este punto que acabo de mencionar, sin poner el versículo allí, que dice que Él mismo constituyó apóstoles y profetas, etc. Hoy en día hay una corriente tan extendida en donde usted llega a una iglesia y en vez de presentarle al pastor, le presenta es al profeta o al apóstol. Entonces yo recuerdo una vez estábamos en Texas y como uno llega a una iglesia y déjeme decirle, usted préstele atención a lo que la palabra de Dios dice, porque una persona que puede estar al lado suyo le puede venir con un cuento, ¿no? Y nosotros llegábamos a esta iglesia y había una pareja ahí que era amiga de nosotros y un buen día nos dice, mira, Jorge, te voy a llevar a conocer a un apóstol. Y yo digo, wow. Pedro, Pablo, Juan, quién sabe, ¿no? Yo digo, hecho. Y nos llevaron a aquel lugar. La persona fue amable, era un hombre en sus 40 años de edad, y este era el apóstol. Bueno, hoy en día, y ponga mucha atención, hay una corriente entre las iglesias en donde hacen énfasis en los ministerios o en el cargo de apóstol y profeta. Pero eso está puesto de esa manera, es sencillamente para que la gente cuando diga este es un apóstol diga que lo que él diga eso es. Yo no puedo ni siquiera cuestionar, no se me ocurriría cuestionar lo que, oye, si yo, ¿cómo iba a cuestionar a Pablo o a Pedro? Pues Pablo dice, si aún yo o un ángel del cielo viene y predica otro evangelio, sea anatema.
Entonces, hoy en día, eso es tan corriente, eso es tan normal, que usted vaya a una iglesia, entonces se presente a alguien como un profeta. Y en estos días conversaba yo con Carmen que hay un versículo en la Biblia que dice, pónganle atención a los profetas para que les vaya bien. Eso lo dice alguien que está diciendo que él es profeta. Entonces, si viene alguien aquí y le dice a usted, yo soy profeta, y comienza a enseñarle una cosa que no es, mire, usted no está solamente en el derecho de cuestionar lo que le está diciendo, está en la obligación. Obligación de no recibir nada que no esté conforme a la palabra de Dios. Entonces, estamos hablando de cosas que son demasiado reales. Y fíjese este otro versículo, o más bien esta historia que estoy por referirle. El apóstol Pablo, junto con Bernabé, ellos estuvieron en un lugar llamado Tesalónica y se pasaron semanas ahí, dice como unas 7 semanas se pasaron predicando el evangelio a los judíos, a los gentiles, y de repente algunos judíos que no estaban de acuerdo con esa enseñanza fueron sobre ellos porque querían golpearlo y querían hacerle daño. Ellos se fueron de Tesalónica y llegaron a un lugar que se llamaba Berea, una población cercana. Pero mire lo que dice aquí este pasaje. No. Vamos a ver aquí. Esa misma noche ellos llegaron a Berea, salieron huyendo de Tesalónica, fueron a Berea. Y cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica. Entonces vieron a Pablo y a su compañero que estaban ahí y comenzaron a escucharlo atentamente. ¿Qué es lo que me vienen a decir? Dice, una mentalidad más abierta que los de Tesalónica. Y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día, mira lo que dice, examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en estos cristianos de Berea? Un compromiso, ¿con qué cosa? Con la verdad del Evangelio, con la verdad de la palabra de Dios. Ellos no estaban ahí recibiendo todo lo que esa gente enseñaba y entonces, bueno, de acuerdo a lo que ellos dicen es cierto. Pues le digo lo siguiente, toda falsa enseñanza, escuche esto, muy probablemente tiene un versículo que le dice a usted, eso es de esta manera. Pero ese versículo está sacado del contexto y no está considerando la total enseñanza de la palabra de Dios. Y por eso vienen las desviaciones. Hay un versículo que creo que es el que usa la gente esta de andar decretando. Dice, todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra. Y todo lo que desatares también. Entonces por eso la gente comienza a atar y desatar. Y yo quiero este Volvo, y yo quiero este Lexus, el Lexus que movieron ahí en antes. No, yo quiero esto y entonces pon tu mano y declara, esta tierra es mía. Teníamos una amiga que andaba con eso allá en Estados Unidos y que andaba con su mente en que para que realmente ella estuviera caminando bien con el Señor, ella tenía que manifestar la abundancia de las cosas materiales. Entonces un día llegó hablando con, yo no sé, la verdad, Señor, gracias que Carmen y yo no nos enredamos, pero es que parecía tan ilógico lo que decía, porque un día dice, mira, lo que uno tiene que hacer es ir a la concesionaria, pero no se iba a la de Hyundai, perdón, lo de Hyundai, ¿no? Ir a la concesionaria y poner tu mano sobre ese carro y decir,
yo declaro que este carro es mío. Porque según estas enseñanzas, si tú pides algo creyendo y no dudando, eso es tuyo. ¿A usted le parece gracioso? Usted no tiene idea la cantidad de gente que está enredada con esto. Hay iglesias que están predicando y entonces ya la gente sabe que si aquí hay un versículo bueno, venga y selle. Selle, que tú traes unos $20 y lo echan en una canasta ahí, pues. Estás sellando. Y Dios te va a proveer. Eso es para mí, voy y sello. Y alguien llamaron y dijeron, bueno, usted quiere pactar con Dios. ¿Por qué quiere pactar? Por una casa. ¿Y cuánto va a dar $100? Entonces, eso lo oí en televisión. Y entonces le dice, pero $100 por una casa. ¿Cómo tú vas a dar $100 por una casa? Tiene que ser más. Y todo eso viene precisamente de torcer las escrituras. Miren, cuando usted recibe un mensaje aquí, usted llévese ese mensaje. Yo siempre tengo mis notas ahí, mis bosquejos. Así que si usted quiere me lo pide y usted se lo lleva. Y usted examina lo que la palabra de Dios dice. Eso, como le digo, no es solamente su derecho, esa es su obligación. Usted tiene que hacerlo para saber si realmente lo que se enseña aquí es correcto. Una vez hace años, estábamos nosotros allá en el Hotel Plaza Paitilla y llegó alguien y iba predicando de otra cosa, pero para finales la cerró así, dice, bueno, y déjeme decirle algo, yo he visto que eso de pactar es algo que funciona. Y eso fue lo que dijo, ¿no? Que si uno quería algo por delante, pero se lo das al que está predicando, no se lo deja a más nadie, ¿no? Entonces, tú das eso y ya. Bueno, ¿sabe qué hice yo ese día? Yo estaba por dentro, ay Dios mío, y se lo acababa de enseñar a la gente. Eso es como si ahora el próximo domingo tenemos invitado, usted examine, nada más le digo, ¿no? Pero si ese invitado viene y le dice exactamente que bueno, ustedes lo que tienen que pactar, ya usted sabe, ay Dios mío. Bueno, ¿sabe qué hice yo? Terminó de predicar y me subí y dije, mire, nosotros no pensamos así. Ay. Porque nosotros debemos tener celo por lo que la palabra de Dios enseña. Nosotros tenemos que estar cuidadosos de eso. Por eso yo me he tomado este tiempo para hablar estas cosas aquí. ¿Sabe por qué? Porque como le digo, ahora hay la moda de que la gente viene, está un tiempo en una iglesia, se va para otra y bueno, y quizás usted está como yo en Estados Unidos antes de encontrar la iglesia que realmente me fue de bendición. Usted está buscando aquel lugar. Pero yo quiero que si usted ha pasado por esta iglesia, en algún momento usted sepa que hay un solo evangelio y que ese es el evangelio de la gracia de Dios. Y que no importa dónde ustedes vayan, porque cuando yo sé que alguien pues se fue y está en otra iglesia, el dolor que yo tengo, digo, ¿qué estará recibiendo? Eso no significa que la única iglesia en Panamá que enseña la sana doctrina es Calle Belén. Si dijera eso, ustedes tampoco me lo creían, ¿o sí? Claro que no. Pero lo que significa es que donde nosotros estemos, tenemos que ser muy celosos de lo que la palabra de Dios nos enseña. Pablo se fue entonces, después de que sucedió esto, y como los cristianos no judíos estaban siendo tan presionados para que guardaran estas leyes y todas estas cosas, Pablo se fue a Jerusalén y habló con los apóstoles, habló con Pedro, habló con Jacobo. Jacobo era el principal de los apóstoles y les preguntó, este caso estamos teniendo. Nosotros estamos yendo a lugares y estamos predicando el evangelio a los no judíos
Y el Señor los recibe y ellos son transformados. Inclusive recibían el bautismo del Espíritu Santo. Pero detrás de nosotros vienen otros que dicen, no es suficiente con que tú creas en el Señor Jesús. Para ser salvo tú tienes que guardar esto, esto y esto. Cuando ellos le expusieron eso a la iglesia en Jerusalén, se levantó Jacobo, que era el apóstol principal, no era Pedro, Jacobo, y dijo así, mi consejo es que no inquieten a los no judíos para que se conviertan a Dios, sino que los instruyan para que se aparten de la idolatría, del libertinaje sexual, del comer carne con animales ahogados y de comer sangre. En otras palabras, no es necesario guardar la ley para aquel que no es un judío. Usted y yo no somos judíos, a lo mejor hay un judío aquí. Pero si nosotros no somos judíos y hemos conocido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que nadie les enrede a ustedes, que nadie venga y le diga ahora tú tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Porque al final es Dios nos dio la libertad en Cristo y nosotros después de haber conocido esa libertad volvemos a la esclavitud. ¿Qué le parece? Para finalizar, y vamos a pedirle a los músicos que pasen, siempre le tengo una palabra para finalizar. Y esta palabra es la siguiente. En primera de Pedro 2:2 dice, busquen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos, si es que han probado ya la bondad del Señor. El Señor nos ha dado el Evangelio. El Evangelio es un Evangelio de gracia, un Evangelio que lo que nosotros recibimos, todo lo que nosotros recibimos es gratuitamente, sin que nos cueste nada. Todo le costó al Hijo de Dios al morir en la cruz. Entonces, en base a eso, no permita que nadie le sirva a usted una leche adulterada. Si yo traigo aquí un vaso de leche y puedo traer agua y completar el vaso con agua, se ve como leche. Tiene la apariencia de leche. Alguno dirá, sabe a leche, pero no es leche. Que nuestra mirada esté puesta siempre en el Señor Jesucristo. Hoy les traigo esta enseñanza. Esta enseñanza no está apelando a emociones, pero está apelando al Espíritu. Para que si usted está aquí con nosotros y usted ha recibido al menos esta enseñanza en el día de hoy, y usted es de esas personas que pasa pues pasajeramente por calle Belén, usted sepa que el Evangelio es único y que no hay forma de que nosotros mezclemos el Evangelio con ninguna otra cosa diferente. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie y vamos a cantar. Señor, te damos gracias por esta palabra y te pedimos, Dios mío, que tú nos ayudes, Señor, a ser fieles a lo que tú nos has enseñado, a ser cuidadosos de esa sana doctrina, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Vamos a cantar esta canción. Gracias, Señor. ¿A dónde escaparé si subo a los cielos? Recuerde que el altar está abierto. Si usted quiere pasar adelante, lo puede hacer con toda libertad. Gracias, Señor. Examina a Dios. Dígaselo a Él.
desesperado, necesitado de tu amor, Señor, y sopla mi vida y mi futuro hacia ti. De tu presencia yo jamás podré huir, y aunque me aleje y me disperse por el mar, me encontrarás, me llevarás hacia tu altar, donde adoraré tu santidad. Dios, tu siervo escucha tu llamar. Heme aquí, diré, quiero serte fiel. Yo vivo para adorar. Gracias, Señor. Gracias, Examina, Dios, este corazón desesperado, necesitado de tu amor, Señor, y sopla mi vida y mi futuro hacia ti. De tu presencia yo jamás podré huir, y aunque me aleje y me disperse por el mar, me encontrarás, me llevarás hacia tu altar, donde adoraré tu santidad. Dios, tu siervo escucha tu llamar. Heme aquí, diré, quiero serte fiel. Yo vivo para adorar. Así Y cuando vuelvas en tu Gracias. gloria, adorando, me encontrarás, así me encontrarás, así me encontrarás. Y cuando vuelvas en tu gloria, adorando, me encontrarás, así me encontrarás, así me encontrarás. Y cuando vuelvas en tu gloria, adorando, me encontrarás, así me encontrarás, así me encontrarás. Sopla en mi vida y mi futuro hacia ti. De tu presencia yo jamás podré huir, y aunque me aleje y me disperse por el mar, me encontrarás, me llevarás hacia tu altar, donde adoraré tu santidad. Dios, tu siervo escucha tu llamar. Gracias, Señor. Ahí donde usted está, dele gracias a Dios por esta salvación tan grande, que a usted no le costó nada, pero a Jesús, el Hijo de Dios, le costó todo. Señor, te damos gracias por cada favor que tú haces para nosotros, Dios. Gracias por esta salvación tan grande y que nosotros en gratitud vivamos para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un aplauso al Señor.
Vamos a poner, siéntese un momentito, vamos a poner unos anuncios allí. Ayer hubo aquí un desayuno para las mujeres, fue buenísimo. Ve pasándolas. Llegaron como 100 mujeres aquí de todos los grupos que se reúnen durante la semana. Acá están. Vamos a seguir pasando rápido porque tenemos otras. Ok. También hemos tenido, este es el campamento de los jóvenes, que es el 13 al 15 de marzo. Recuerden que los jóvenes que vayan tienen que ser fieles a las reuniones de los jóvenes. Así que eso es algo que también hemos tenido ahí. Ok, una última anuncio es que atrás tenemos para las personas que nos visitan por primera vez un obsequio, una literatura que tenemos para ustedes. Que Dios les bendiga. Tenemos helado. Despídese de alguna persona que está ahí a su lado.